Así que estamos viendo una época difícil para la iglesia verdaderamente, para incluso Occidente, pasando una crisis, mucha inestabilidad. Y bueno, estamos viendo también el por qué la iglesia adquirió capas de ideas, tradiciones que pues no fueron buenas, muchas de ellas. Y fue precisamente porque a través de los escritos de Gregorio Magno se popularizaron algunas leyendas que más adelante la gente que las leía las tomó como verdaderas. Y ese fue uno de los problemas. Pero, por otro lado, de una forma positiva, fue algo que le trajo estabilidad a Europa, que le trajo orden, que los sucesores de Gregorio Magno al principio fueron buenos líderes cristianos que amaban al Señor, cuidaban de la gente, pero más adelante, porque esa silla representaba una autoridad y un poder sobre los demás, es que con el tiempo empezó a ambicionarse ese lugar. ¿Sí? Muy bien, entonces preguntábamos, ¿qué hacía la iglesia oriental mientras todo esto sucedía, verdad? Pues en parte no le prestaba mucha atención a los problemas de la iglesia occidental. Y por otro lado, quería ejercer su autoridad sobre ella, quería apoderarse de ella, como lo había hecho con la iglesia en su propia territorio. Los emperadores ejercían su autoridad sobre la iglesia oriental y por eso es una iglesia que se convirtió simplemente en un instrumento político que se ahogó con el tiempo, su fervor. Y uno de estos conflictos que es un ejemplo, es el conflicto que hubo entre la emperatriz Eudoxia y Juan Crisóstomo. Que Juan Crisóstomo, cuando llegó a Constantinopla, él no quería ser patriarca de Constantinopla, él era muy feliz viviendo apartado, orando, buscando al Señor, pero muchos daban testimonio de la manera en la que hablaba, era con mucha elocuencia. De hecho, Crisóstomo fue su apodo, le llamaban boca de oro por sus mensajes. Alguna vez por ahí dicen que en un sermón dijo que no tenían por qué aplaudirle a él, pero fue tan elocuente que la gente terminó aplaudiéndole por su elocuencia. Entonces, cuentan historias así de Juan Crisóstomo. Y él era un predicador muy al estilo de la escuela cristiana de Antioquía, verso por verso, expositivo, y tuvo una confrontación con la emperatriz, porque su enseñanza de Juan Crisóstomo era mucho sobre la santidad de los sacerdotes, la santidad de los siervos de Dios, y eso chocaba con los excesos que tenía la emperatriz. Así que le mandó regalos, los recibió y siguió predicando igual, y entonces lo mandó a exiliar, a lo cual todo el pueblo en Constantinopla se opuso, pero Juan Crisóstomo no quiso provocar un problema y él voluntariamente se fue al exilio. Pero es un ejemplo de el poder que ejercían los emperadores en la iglesia oriental. Así que algunos aspectos importantes de esta iglesia. Bueno, este es un cuadro muy bonito de dos dimensiones de Andrei Rublev. Es uno de los pintores rusos medievales más famosos, incluso el que consideran el más grande iconógrafo de Rusia. Entonces, bueno, es muy típico de estas imágenes con relieve que hay en la iconografía religiosa de la iglesia ortodoxa, griega ortodoxa. Así que el imperio bizantino continuó por muchos años, como por unos 1000 años más o menos. Pero esta era una iglesia que estaba en medio de toda la turbulencia que estaba enfrentando Occidente. Era una iglesia que estaba enfrentando discusiones internas de naturaleza teológica. Y algunas de esas controversias, les mencioné hace ratito, eran las controversias cristológicas. Que si Jesús es divino, entonces tiene una mente humana o divina, o las dos, o cómo se relacionan entre ambas. Y si es divino, entonces su humanidad debió haber sido absorbida en su naturaleza divina, y etcétera. Una serie de controversias alrededor de todas estas cosas que al final no resolvieron
nada de lo misterioso y lo escondida que es la naturaleza de Cristo en su humanidad y divinidad, pero tuvieron algo bueno. Los credos de la iglesia que aceptaron tanto la iglesia oriental como occidental y que hasta nosotros el día de hoy sostenemos, los credos de la iglesia, los importantes, los credos universales, no resolvieron el misterio, pero establecieron límites dentro del misterio del Dios hombre. Entonces, ¿qué significa la Trinidad? No lo sabemos, es un misterio, pero esto es lo que sí sabemos. Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Qué significa cuando decimos que la humanidad y la divinidad de Jesús están en una sola persona? Es un misterio, no lo sabemos, pero Jesús es una persona con dos naturalezas inconfundibles. ¿Recuerdas los credos? Si es que a lo mejor te hicieron memorizar de pequeño el credo, ¿no? Y si no, pues chécalo en alguna página de internet o algo. Es muy bonito. El credo de Nicea y el credo de Calcedonia son dos credos muy importantes de lo que llamamos la doctrina ortodoxa sobre quién es Jesús, sobre la Trinidad. Así que no resolvieron el misterio, y está bien, porque imagínate si pudiéramos resolver todos esos misterios, ¿sería digno Dios de nuestra adoración? Pues no, ¿verdad? Pero precisamente por el hecho de que hay algo misterioso y trascendente que no alcanzamos a comprender, que somos finitos, que Él es digno de nuestra adoración. Y esta iglesia ya tenía diferencias, la iglesia oriental con la iglesia occidental, algunas diferencias. Por ejemplo, en la iglesia oriental se dejaban la barba, ¿no? Yo ya me la quité, pero ahí me va saliendo. Dicen que me quité como 15 años de encima. Le digo, pues más o menos, los kilos no me los pude quitar, nomás la barba. Pero ellos usaban barba y cabello. Y en los monasterios, por ejemplo, occidentales, se afeitaban completamente e incluso usaban una tonsura en su cabeza, como la corona que has visto que tienen en alguna película, quizás has visto, o si has visto algún fraile o algún monje, has visto esa tonsura quizás, como un símbolo de humillación. En Occidente, con el tiempo empezó a prohibirse. Primero, en los monasterios el casarse, el celibato era obligatorio, pero luego eso se extendió a toda la iglesia. Mientras que en Oriente los obispos podían casarse, no había problema. Celebraban la Pascua en días diferentes. A un principio no había problema, pero más adelante eso causó que una iglesia quisiera imponer la fecha sobre la otra iglesia. Así que ya existían ciertas diferencias, incluso en la manera de ver la doctrina cristiana. La teología romana, vamos a ponerle así, tenía un aspecto una orientación más legal hacia juicio, culpa, perdón, y era una herencia precisamente de su cultura. Mientras que la teología oriental era un poco más mística, lo que llamaríamos la espiritualidad ortodoxa, como la theosis o apotheosis. ¿Qué es eso? La meta para la iglesia oriental era la theosis o la santificación o la divinización. Los maestros orientales, cuando digo Oriente, recuerda, no estoy hablando de China, Japón, no, estoy pensando en el lado del Imperio Romano que hablaba griego, ¿no? De Turquía, de esa zona, Asia Menor. Esa es la iglesia oriental o la iglesia griega, ¿ok? Y la iglesia occidental, el idioma de preferencia es el latín y es la parte de la Europa occidental, ¿ok? Entonces, la iglesia griega no enfatizaba tanto el aspecto legal de la teología, esa orientación como en Roma, sino el aspecto místico. Ellos decían, Dios se unió a la humanidad para que nosotros nos podamos unir a la divinidad, ¿no? Es decir, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse divino. Ahora, no divino en el sentido de la nueva era, de hacerme Dios. Para ellos, divinización o theosis es santificación. La unión de la humanidad con la divinidad
en este propósito de que podamos ser como Jesús, que podamos ser santificados y podamos ser esa imagen divina. Esa era su teología, era su enfoque. Y por eso sus reuniones se enfocaban más en una experiencia de meditación, de oración. Sí había exposición de las Escrituras, pero había más énfasis en la oración y en la adoración en las iglesias orientales. ¿Okay? Y de hecho, un tipo de teología que hacían era la teología de la negación. Y no es lo mismo que, si conoces un poquito de historia de la teología, por ahí del siglo XX hay una teología de la negación y eso es otra cosa. ¿Okay? Pero ¿a qué se refiere con esta teología de la negación? A que es difícil decir qué es Dios o quién es Dios, es más fácil decir quién no es o qué no hace o qué no es. ¿Okay? Entonces por eso le llamaban teología de la negación. Entonces eran diferentes y había esas libertades para ser diferentes entre estas dos iglesias. De hecho, por ahí dicen que un rey ruso, Vladimir, mandó a sus emisarios para elegir una religión a la que adherirse y mandó a sus emisarios. Así que cuando le preguntó a todos cómo les fue, había uno que había ido a alguna congregación en Oriente y cuando le preguntó cómo te fue como estar en tener el cielo en la tierra. Esa fue su forma de expresar un culto de la iglesia oriental. Así que no tenemos más información de lo que hacían, pero Gregorio de Palamas fue un místico oriental famoso. En ocasiones algunas cosas podrían ser poco no ortodoxas en su manera de meditar, pero notamos esta espiritualidad ortodoxa donde enfatizaban más la relación con Dios que el aspecto legal de esa relación que enfatizaba más la iglesia occidental, la justificación, si estamos en una relación correcta con Dios o no. Será más el sentido romano. Ahora, por un lado, creo que podemos aprender algo de estas dos, ¿verdad? O sea, por un lado, creo que es muy importante tener el conocimiento correcto, ¿verdad? Y entender la doctrina y saber que tenemos una relación con Dios porque Él nos ha puesto en una relación correcta con Él, ¿no? Pero por otro lado también podemos entender que esta relación es algo que experimentamos con Él, ¿no? Y que podemos conocer a Jesús no solo por conocimiento, sino porque Él obra en nuestros corazones y nos transforma. Y creo que sí debería ser una meta de nuestra vida cristiana la santificación, ¿verdad? Así que iglesias distintas, algunas cosas distintas entre ellas, pero la separación entre Oriente y Occidente vino definitivamente en el año 1054. Entonces, sé que me estoy adelantando un poquito en las fechas, pero para verlo temáticamente. ¿Okay? Entonces, creo que están viendo este cuadro que viene aquí arriba. Okay. Oriente y Occidente tenían diferencias, pero con el tiempo empezaron a haber fricciones entre estas dos iglesias hasta que se separaron. Algunas de estas cosas que llevaron a esta separación fue, sí, dice ahí la diapositiva, la controversia por la cláusula filioque. ¿Okay? Entonces, tengo el diagrama de arriba para que sea, la imagen de arriba para que sea más sencillo entenderlo. ¿Recuerdas lo del credo de Nicea? Okay. El credo de Nicea, cuando llegó a su forma final, el credo de Nicea establecía lo siguiente, que Dios es el creador, Jesús es Dios y es engendrado del Padre, y es el Padre quien envía al Espíritu. ¿Okay? La Trinidad y el Padre envía al Espíritu. ¿Okay? Pero quienes firmaron e hicieron el credo de Nicea en su versión final, prometieron, no vamos a mover más este credo. La razón, llevaban como 100 años tratando, como 50 años tratando de resolver la controversia y era un problema muy grande. Así que cuando terminaron dijeron, nadie va a meter nada más a este credo. Así queda, ¿ok? ¿Lo aceptamos? Lo aceptamos, muy bien. Bueno, la iglesia occidental cambió este credo. Le agregó una cláusula. Cuando ellos hicieron su versión del credo de Nicea, le agregaron que el Espíritu Santo no solo viene del Padre, sino también del Hijo. Es enviado del Padre y del Hijo. Por eso es cláusula filioque. Entonces,
La iglesia griega dice, el Padre es quien envió al Hijo, pero quien envía al Espíritu. Pero en la iglesia latina, el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu. Ahora, el día de hoy podríamos encontrar versículos donde podríamos apoyar a la iglesia griega y podríamos apoyar a la iglesia latina. Y yo sé que para nosotros el día de hoy es como, what's the big deal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que entonces es una palabra, ¿no? Pero para ellos esto era muy, muy, muy problemático. Porque en la iglesia oriental había jurado no modificar el credo de Nicea. Y para ellos, que no los consultaran, había sido una ofensa. Así que ese fue uno de los primeros pasos a una ruptura. Otro problema es que cuando la iglesia católica empezó a darse cuenta de que necesitaban una reforma, que había mucha corrupción, uno de los pasos que hicieron para resolver esa corrupción fue inspirarse en las formas de los monasterios. Específicamente, el celibato, extenderlo no solo a monjes, sino a la iglesia. ¿Y te acuerdas que en la iglesia griega se casaban? Okay. Entonces, el Papa Bruno de Tula, León IX, si mal no recuerdo, quería obligar a la iglesia griega a que el celibato se extendiera a ellos también. Así que empezó a haber rivalidad. Bueno, por fin, uno de sus emisarios, un hombre celoso, fanático y con pocas habilidades diplomáticas, llegó a Hagia Sofía, a Santa Sofía, y estaba el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, dirigiendo la cena del Señor. Llegó, discutió y excomulgó a Miguel Cerulario y dejó un documento en el altar de la cena y se fue. Y eso trajo un rompimiento muy grande entre Oriente y Occidente. Pero ahora, la gota que derramó el vaso fue la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada, el Papa Inocencio III dirigió una cruzada por recuperar un puerto que estaba capturado por los egipcios, por musulmanes en Egipto. Y cuando se dieron cuenta, los mercenarios, los que habían sido contratados para ir a Egipto, que un hombre de Constantinopla les ofrecía mucho dinero si quitaban al emperador de Constantinopla, en lugar de ir a Egipto, se fueron a Constantinopla y la saquearon y mataron cristianos y fue un desastre. Y eso trajo un terrible resentimiento. Por algún tiempo hubo un reino latino en Constantinopla. Luego, los bizantinos recuperaron el control. Pero eso trajo un resentimiento muy grande entre Oriente y Occidente. Y por siglos la relación estuvo rota. ¿Okay? Así que hay algunas diferencias mayores entre la iglesia griega y latina en cuanto a su orden, en cuanto a su doctrina, pero es un buen tema si lo quieres investigar y quieres ahondar más en esto. Y algunas de las diferencias principales tienen que ver con su organización. En la iglesia católico romana, el obispo romano está por encima de todos los sacerdotes, cardenales. En la iglesia griega, el patriarca de Constantinopla no disfruta de una autoridad sobre todos, sí solamente sobre la iglesia que él pastorea. ¿Okay? Otra diferencia grande es que la iglesia católica interpreta las escrituras a la luz de la tradición de la iglesia, mientras que la iglesia griega interpreta las escrituras a la luz de los 7 concilios universales o ecuménicos de la iglesia. Serían como algunas de las diferencias que existen de entre otras. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Le seguimos? Entonces, eso es lo que estaba pasando en Oriente, mientras Occidente estaba sufriendo de todo esto. Cuando parecía que no podían salir peores las cosas. ¿Te ha pasado eso en un día?
Cuando el celular se descompone, el coche no avanza, tus niños te están brincando en la cabeza como hombres de las cavernas, ¿no? Y dices, no, esto no puede salir peor, ¿no? Y te llaman para cancelarte tus citas de trabajo. Y dices, ok. ¿Te ha pasado eso? Ok, bueno. Esto está peor. Esto está peor. El surgimiento del Islam. ¿Okay? Cuando ya pensaban, ok, hay algo de estabilidad, va a venir un ejército que va a cambiar todo el mapa de Europa. Casi todo el mapa de Europa. Y esto fue el Islam. Okay. Bueno, los musulmanes cuentan el nacimiento del Islam en el año 622. Y Mahoma tardó unos 8 años en salir de la ciudad de Meca. Pero después, cuando él murió, como por ahí del 632, los avances militares del Islam fueron sorprendentes, realmente sorprendentes. Los califas, o los sucesores de Mahoma, llevaron la fe y la obediencia del Islam a todo el norte de África, la península ibérica, y se detuvieron ahí por una batalla que no les permitió avanzar. Pero toda la península arábiga y también los sitios que antes habían sido cristianos, como Jerusalén y otros lugares más, fueron conquistados. Así que a partir más o menos del 630 hasta el 732, más o menos, habían invadido al imperio persa, las tierras bíblicas, el norte de África, y habían conquistado ya España. Y si no hubiera sido porque los francos en la batalla de Tours del 732 los subestimaron los musulmanes, si no hubiera sucedido esa batalla, hubieran entrado libremente a Europa y la historia de Europa hubiera sido otra, distinta. Pero ahí fueron, ahí se detuvieron. ¿Sí? De hecho, se dirigían hacia Europa del Norte, se dirigían hacia Francia y luego para conquistar los demás territorios. De hecho, aquí tengo un pequeñito mapa de la expansión, cómo crecieron. Entonces, ¿ves? La zona rosa, ¿ok? Esa fue la primera parte en la expansión de los musulmanes. Pero luego se extienden al imperio persa, toda la zona oriental, y luego se extienden por todo el norte de África. Todos esos lugares eran baluartes cristianos. Alejandría, Cartago, fueron ciudades muy importantes para los cristianos y ahora estaban conquistadas por los musulmanes. Y cruzan este estrecho de Gibraltar y llegan a España y capturan España. Entonces, en muy poquito tiempo, Mahoma hizo que todas las tribus dispersas árabes se unieran en un ejército que nadie pudo detener hasta esa batalla del 732. Luego, el movimiento musulmán pasó por bastantes guerras civiles, se fracturó, hasta el día de hoy está dividido los musulmanes. Y hubo una época muy importante en España donde los musulmanes tuvieron una época dorada en teología, en ciencias, en matemáticas, en aritmética, todas esas ciencias, los musulmanes fueron expertos. Pero decayó ese movimiento y más adelante vino otro movimiento de parte de los turcos que tenían más sed de conquista que de desarrollo cultural y nuevamente los musulmanes cambiaron su manera de establecer relaciones con otras naciones. Ahora, el Islam y la Iglesia. ¿Cuál fue la relación entre el Islam y la Iglesia? ¿Cómo influyó en la política, en la Iglesia, en la economía? Muy bien. Pues una de las cosas que sucedieron económicamente hablando fue que Europa quedó encerrada. Todos los lugares donde ellos hacían comercio ahora estaban en manos de los musulmanes. Entonces la moneda casi desaparece. Afectó económicamente gravemente a Europa. Y otro de los problemas que tuvo Europa fue que, a pesar de la tolerancia que había de parte de los musulmanes a los judíos y a los cristianos, no se permitía evangelizar. No podías predicar ni evangelizar. Podías hacerlo con tu familia, pero tú no podías evangelizar a otra persona. Ahora, ¿por qué toleraban a los cristianos?
porque los musulmanes veían a los judíos y a los cristianos como pueblo del libro. ¿Okay? Dentro de la teología del Islam hay un respeto por los profetas, por el Antiguo Testamento, por Jesús, aunque ellos ven distinto las historias del Antiguo Testamento. Tienen una historia diferente que no podría cubrir el día de hoy, pero los respetaban. Y eso afectó en cierta manera ¿recuerdas aquellos, cuando vimos el año pasado, si estuviste por acá, hablamos de varios grupos que sostuvieron ideas equivocadas al respecto de Jesús y que no se arrepintieron, no volvieron a la comunión de la iglesia, como los arrianos, como los monofisitas, y ellos se establecieron en distintos lugares, en Armenia, en Egipto. Ahora, cuando llegó el Islam y había más beneficios por ser islámico, no pagabas impuestos y muchas otras cosas, muchos de ellos prefirieron hacerse musulmanes que hacerse ortodoxos. Y lo decían así: preferimos convertirnos en musulmanes que convertirnos en cristianos ortodoxos y volver a ustedes. Así que eso en parte hizo también que hubiera una conversión masiva en todo el norte de África de monofisitas y otras ideas cristianas se hicieran musulmanes. Ahora, el problema con los musulmanes se va a extender hasta las guerras santas, hasta las cruzadas, que no lo voy a mencionar hasta que lleguemos a ese momento, pero ahí va a ser el mayor punto de conflicto entre el Islam y la iglesia en la Edad Media, en las cruzadas. Y hubo esfuerzo misionero hacia los musulmanes. San Francisco de Asís llegó a predicarle al califa, llegó a compartirle el evangelio. Entonces la iglesia tuvo también un interés por evangelizar a los musulmanes, aunque no siempre fue exitoso. Así que el Islam afectó el escenario completamente. Europa queda encerrada, mucho del territorio del Imperio Bizantino se redujo, no lograron conquistarlos, pero no se detendrían, volverían vez tras vez, hasta que en 1453 los turcos hicieron que cayera Constantinopla y se perdió. Todos los territorios que habían sido cristianos ahora estaban bajo el Islam. Me refiero a los territorios orientales, ¿okay? Y en el norte de África, Cartago, Alejandría, se perdió. Muy bien. Pero en medio de todo eso, ¿Dios estaba ahí o no estaba ahí? Claro, Dios siempre está en control, Él es soberano, Él es bueno. En los momentos de mayor crisis y dolor y confusión y caos, y aunque a veces sea difícil ver la mano de Dios, Dios está orquestando su plan de salvar y rescatar. Aún en momentos donde no parece que es entendible y pareciera que la mano de Dios se ha retirado, Dios está ahí. Es una convicción cristiana importante, ¿verdad? Por eso les digo, aún en la Edad Media, con todo y el caos, no debemos olvidar que Dios es bueno, que Dios tiene cuidado. Y Dios estaba haciendo su obra a pesar de nosotros, ¿verdad? A pesar de la rebelión y el pecado y el dolor y el caos que causa el pecado. Muy bien. Ok. Ahí está. El surgimiento del Sacro Imperio Romano. ¿Okay? Así que ahora llega el Islam y la iglesia se siente amenazada, ¿no? Hay un peligro. Así que, ¿qué hace? Si le pide ayuda a los bizantinos, va a tener que sujetarse a la manera del imperio bizantino. ¿A quién más le puede pedir ayuda? Pues había un pequeño grupo que estaba creciendo en poder e influencia. Los francos, los mismos que detuvieron el avance del Islam en la batalla de Tours. La iglesia recurrió a los francos. Para ese momento los francos ya se habían convertido en cristianos y se apoyaron en ellos, y eso le permitió a la iglesia respirar y tener fuerzas dentro de lo que estaban sufriendo. Perdón, me adelanté. Entonces, ¿cómo llegamos a este Sacro Imperio Romano? Bueno, comienza con la conversión de Clodoveo.
¿Okay? Clodoveo era un rey franco pagano que por su esposa se convierte al evangelio, se bautiza, ¿no? Ahí es la imagen de su bautizo, y es la foto de su bautizo, ¿no? Y se convierten a toda la tribu de los francos, se hacen cristianos. Él es parte de una dinastía, la dinastía de los merovingios, y fue una dinastía importante pero débil. Después de Clodoveo fue una dinastía muy débil, hasta que un capitán, un jefe de batalla franco, Carlos Martel, Carlos el Martillo, detuvo el avance de los musulmanes en el 732. Algo empezó a cambiar en el reino de los francos. Aunque Carlos Martel no era rey, era quien gobernaba a los francos, porque la dinastía de los merovingios era muy débil. Así que su hijo, Pipino, si estás buscando nombres para niños, checa los nombres que hay por acá. Está bueno. Pipino III, el Breve, él recibe ayuda le piden ayuda el Papa, y a cambio los defiende. Y comienza una nueva dinastía en los francos, la dinastía de los carolingios. Así que con Pipino el Breve, lo que sucede es que él defiende a Roma de la invasión de los lombardos, y a cambio el Papa le da un título real, jefe y rey de los francos. Y Pipino III le regala ciertas tierras que se convertirían en el Estado del Vaticano. Fue un regalo que le dio Pipino al Papa. Muy bien. Ahí está, Pipino III. Pero realmente el cambio vino con el siguiente rey, el hijo de Pipino, que es conocido como Carlomagno. ¿Okay? En el año 800, Carlomagno fue coronado por el Papa León III como emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Qué significa esto? Heredero de la gloria de Roma y un nuevo David, un gobernante cristiano ungido por Dios como rey cristiano. Eso es lo que significa. Ahora, les voy a poner la siguiente, déjenme ver si está por acá. No está. Bueno, ahorita se las enseño. A lo mejor notaste en una de las diapositivas hay una escena donde hay está el Papa y está coronando a un niño. Si no, ahorita la encontramos. Ese es Carlomagno y no es un niño, pero que está mostrando la pintura de tener al Papa coronando a Carlomagno y puesto como un niño. ¿Quién tiene autoridad en esa escena? El Papa, ¿verdad? ¿Quién está poniendo la corona? Entonces, nota lo diferente a Oriente. En Oriente, quien designa obispos es el emperador. Pero en Occidente empezamos a ver una tendencia. Es la iglesia quien designa al gobernante. ¿Okay? Y en este caso, el 24 de diciembre del año 800, Carlomagno es coronado como heredero del antiguo imperio romano, pero ahora cristiano. Por eso es un Sacro Imperio Romano. Que me parece que Mark Twain dijo, ni era imperio, ni era romano, ni era sacro, ¿verdad? Pero bueno, el Sacro Imperio Romano. ¿Okay? Bajo Carlomagno, Europa tuvo un pequeño resurgir. Había la esperanza de que a través de Carlomagno se resucitara al viejo antiguo imperio romano, que con tantos años de su caída todavía se anhelaba la cultura y los beneficios que había traído el imperio romano. De hecho, fue un ejemplo de un gobierno central en Europa. Ahí tenemos una imagen y vemos en azul todo el territorio de los francos. Entonces fue un pequeño territorio, un gobierno central en Europa en medio de todo el caos. No era muy grande, pero era un pequeño imperio en Europa. Ahora, el gobierno de Carlomagno trajo algo muy benéfico a Europa. Bajo Carlomagno hubo una reforma espiritual en Europa.
Su reforma se le conoce el día de hoy como el Renacimiento carolingio, precisamente en honor a la dinastía a la que pertenecía. Trajo estabilidad y trajo un renacer intelectual y espiritual a Europa. Un pequeño renacer. Entonces, por ejemplo, ah, ahí está, mejor. Muy bien. Bajo Carlomagno, ¿qué sucedió? Bueno, Carlomagno primero hizo traer a un erudito llamado Alcuino de York a enseñar teología y a reorganizar la educación en Europa. Luego trajo a Teodulfo de Orleans para que fuera el obispo de Orleans y reformara tanto a la iglesia como al monasterio de la corrupción y la ignorancia que había en ese tiempo. Y hizo traer a un monje benedictino, a Benito de Aniano, para que trajera una reforma a los monasterios. Entonces, realmente una reforma importante a través de Carlomagno. Por ejemplo, hizo la educación pública y mandó a todos los niños en sus dominios a estudiar. También hizo que los monasterios se leyeran las escrituras y los escritos clásicos y los padres de la iglesia. Promovió, auspició, pagó por la educación del clero, que pudieran estudiar. Patrocinó que se copiaran documentos antiguos y se copiaran las escrituras. Y hay bastantes hombres importantes en esta época. Por ejemplo, Beda el Venerable fue el primer historiador del cristianismo inglés, justo a partir de esta época. Hasta el día de hoy tenemos sermones de él y comentarios bíblicos. O Juan Escoto de Erigena, que es literal Juan el irlandés de Irlanda, es lo que significa. Y fue un filósofo muy importante y filósofo importante en la historia del pensamiento occidental. Así que bajo Carlomagno hubo un despertar, un renacimiento y se buscó acabar con corrupción, con inmoralidad, con que hubo educación, se enseñaba a leer y a escribir a las personas. Fue un buen tiempo mientras duró. Murió Carlomagno y se quebrantó, se dividió el poder de los reyes francos y Europa se sumió en oscuridad de nuevo después de Carlomagno. De hecho, después de Carlomagno comenzó una época que llamamos el feudalismo. Europa se sumió en un completo caos. Así que, por un lado, las conquistas de los musulmanes hicieron de Europa occidental un lugar apartado y cerrado al comercio. La moneda casi desaparece. Así que el único lugar en donde podía haber riquezas era en la posesión de tierras. Y eso es el sistema feudal. Así que ahora la tierra está dividida entre estados con señores feudales y vasallos que cuidan esas tierras y obedecen a los señores feudales, y campesinos que no les puedes pagar, pero les puedes dar un lugar donde vivir y comida a cambio de que ellos cuiden tus tierras. Y ese fue el sistema feudal. Entonces, imagínate una tierra sin ningún gobierno central. Imagínate ciudades sin policías, niños sin ir a las escuelas, un imperio sin ejército. Y ese es Occidente bajo el feudalismo. Un tiempo muy doloroso, un tiempo difícil. No hay monedas, no hay quien determine pesos y valores. La tierra es el único factor económico importante. Así que los dueños de las tierras, los señores o lores, dependiendo del lugar donde llegó el feudalismo, contratan ejércitos privados para defender sus tierras, y hay guerras todo el tiempo por toda Europa entre estos señores feudales. Los campesinos están atados a la tierra, entonces donde naces es el único lugar donde puedes estar porque estás atado a ese lugar. ¿Okay? No había la idea de, no me gustó mi trabajo, pues voy a cambiar. No existe esa idea. ¿Okay? ¿Recuerdas esta película de
Corazón de Caballero, me parece que se llama, ¿no? Que quiere cambiar su estrella y todo el rollo. ¿Recuerdas esa película? Que describe esto. Cada quien nació en un estrato social, no lo puedes cambiar. Eso es feudalismo, ¿ok? Ahí estás, eres campesino, será tu familia campesinos para siempre. Ahora, sé que se oye muy feo, pero déjame decirte algo. Era una época donde la gente trabajaba para comer. No había este concepto de trabajar para irte de vacaciones o trabajar para divertirte. No existía ese concepto. La gente trabajaba para comer, sobrevivir. Muy diferente, ¿verdad? Un tiempo muy, muy diferente. El día de hoy creemos que estamos mejor, pero también el día de hoy somos muchas veces esclavos de nuestras posesiones, ¿verdad? Trabajamos para descansar. Eso nunca va a suceder. No trabajas para descansar. Eso no sucede. Como cristianos trabajamos porque es bueno, ¿verdad? Y porque Dios nos ha llamado a proveer para nuestras familias. Pero es un concepto diferente, ¿verdad? Qué choque entre la forma de pensar del día de hoy, ¿no? Uno trabaja y planea, no, pues voy a tener tanto y quiero comprarme esto. Y en esta época, literal, trabajas nada más para vivir, solo para comer. Okay. Así que, ¿cómo afectó esto a la iglesia? Pues el problema está en que la iglesia está en el feudalismo. La nobleza muchas veces en este tiempo se apoderó de los monasterios o de las iglesias, las capillas, y las usó para sus propios fines de enriquecerse. Y el problema es que algunas veces los sacerdotes o los monjes también eran vasallos de algún señor feudal. Entonces tenían que rendir pleitesía, dice el profesor Justo González, a su señor feudal y a su señor celestial, pero ¿se puede rendir pleitesía a ambos? Van a quedar bien con uno y van a quedar mal con el otro. Por eso fue un tiempo en que la iglesia se corrompió mucho, precisamente y sufrió mucho por estar en toda esta situación de confusión que era el feudalismo. Así que el papado y los monasterios se corrompieron. Una historia muy, muy famosa de todo esto fue la famosa familia de la familia Marozia, que fue amante de Sergio III y luego mandó a estrangular a Juan XII. Es decir, fue amante de un papa y mandó a estrangular al otro. ¿Okay? Fue un tiempo terrible, terrible, terrible para la iglesia. Mucha corrupción, mucho dolor. Pero ¿y dónde está Dios? Ahí. En medio del caos, la confusión y el dolor, déjame decirte algo. Siempre hubo cristianos que amaron a Dios y sirvieron a Dios. Hasta en las peores épocas, en donde más oscuridad hay, siempre hubo gente que amara a Dios. Bueno, por fin el emperador Otón III, hastiado de toda la corrupción, y luego el emperador Enrique III de Alemania decide intervenir y le ofrece el papado a un hombre humilde llamado Bruno de Tula. Y eso marcaría una nueva etapa de reforma en la iglesia. Y lo vemos en la siguiente conferencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Simplemente quisiera que meditáramos juntos en que en medio de todo este caos y confusión, Dios era fiel, Dios tenía cuidado y Dios guardó a su iglesia, aún a pesar de todo.